Hoy nos adentramos en el universo de Ecociudadela. Lo hacemos de la mano del responsable de esta actividad, Roberto Banzo. Y es que verán ustedes, hay mucho que celebrar. 50 años desde aquella lejana tarde de martes 19 de marzo de 1974, en la que toda Jaca nos arremolinamos en los lacios de la ciudadela para asomarnos al foso y contemplar la suelta de aquellos 3 cervatillos, un macho y 2 hembras, que llegaban procedentes de la reserva de Puerta de Hierro, en Madrid. Muchas generaciones de jacetanos hemos crecido viendo esa manada, que con el tiempo fue aumentando hasta convertirse en uno de los símbolos más importantes no solo de la ciudadela, sino también de nuestra propia ciudad. En 50 años suceden tantas cosas, ha cambiado tanto el mundo, y Ecociudadela se ha convertido en un modelo pionero en nuestro país de ecoturismo sostenible, responsable e inclusivo, fomentando el respeto al medio ambiente a través de la educación y sensibilización con el mundo natural, y la prevención de los posibles comportamientos incívicos. Un año, créanme, muy importante, y que viene cargado de muchas actividades y sorpresas para dicha conmemoración. Roberto Banzo, buenos días, y en este caso no diré bienvenido porque hoy nos salimos de la Ciudadela, en donde además nos vestimos de gala porque hay mucho que celebrar. Sí, buenos días, lo primero, y sí, bueno, estamos en un año de celebraciones a tope, un año muy especial y hay que disfrutarlo todo lo que viene. Bueno, pues es que el 19 de marzo de hace exactamente 40 años, de 1974, comenzaba aquella aventura maravillosa que luego ya veremos a ver si al final se esperaba que fuera lo que ha sido, lo que ha resultado, que era la llegada y la suelta de los ciervos de la ciudadela de Jaca. Pues yo no sé, no tenemos muy claro si es lo que se esperaba o no. Sí que es verdad que por parte de los que lo iniciaron, el reconocimiento ahora mismo y el agradecimiento de haber conseguido que aquello que ellos en los inicios era algo como muy sencillo, buscaban simplemente un proyecto de recuperación de especies, se haya convertido en el volumen y en la dimensión que tiene ahora mismo aquel proyecto. Y lo difícil y complicado es que después de 50 años, y sobre todo con todos los cambios que ha habido en el país, en el propio castillo, en la sociedad y en todo, el proyecto inicial no se ha desvirtuado, sigue con las mismas pautas y encima además se han añadido una serie de patas, una serie de complementos sociales que le dan o lo embellecen y encima le dan un carácter pues distinto, ¿no? Pero también muy bonito y muy... Continuemos un poco en ese viaje al pasado, porque en ese día, en ese sábado del año 1974, ¿cuántos ciervos se soltaron? ¿De dónde venían? Bueno, esto empieza por un proyecto en el que el equipo de biólogos de Félix Rodríguez de la Fuente, concretamente... Nada más y nada menos. Sí, concretamente Fernando Rodríguez, que teníamos un vínculo muy interesante aquí en la ciudad de Jaca, tanto con el IPE como con el... Entonces era el Instituto de Biología, bueno, había diferentes nombres, también han ido pasando una serie de fases, y también estaba muy implicado en el ayuntamiento, era un escultor, porque además es el que hizo la plaza de los ciervos, que se conoce, o de los ¡Anda! Sí, los corzos, ¿no? Diferentes nombres, pues ese fue el escultor. También él dice que hizo una estatua que ahora ya ha desaparecido, que estaba en las pistas de hielo. Bueno, él estaba muy implicado en la parte también de ecología. Ahí se decide, en ese equipo de biólogos, que había que crear un parque o una zona de reproducción de ciervo ibérico para poder luego reintroducirlo en zonas del Pirineo que habían desaparecido por la influencia humana, y concretamente aquí hablaban de Collarada, hablaban de Oroel, hablaban de diferentes sitios. Era como un inicio de un pequeño proyecto a ver cómo funcionaba. Luego también querían seguir si eso funcionaba con otra serie de especies, en una especie de lo que hoy son los parques faunísticos. Ellos ya pensaban haber montado uno al final del paseo de invierno. Esos fueron los proyectos iniciales. Total que bueno, estaban buscando cuál era el mejor sitio para hacerlo, y este señor pues daba vueltas alrededor de la ciudadela pensando cuál es el mejor sitio, dónde podemos hacerlo, y de pronto se quedó un día fijando en el foso del castillo y dijo, un sitio ideal, ¿por qué? Los ciervos es un animal que aquí vienen a recuperarse o nacen para ir a la naturaleza. Son animales que tienen que tener lo que se llama el instinto de huida o el instinto de escape siempre activo. Eso no se puede determinar. Si se hubiera hecho este proyecto en un espacio cerrado, ellos al final de ir andando siempre llegan a una pared. Por lo tanto, su cabeza les dice que tienen que seguir andando, pero tienen una pared que no les permite.
Estos dijeron, jolín, pues el foso es circular, es instinto de huida, esa serie de situaciones que se dan en animales enjaulados, que en aquel momento pensar que se tenía siempre en zoológicos o en recintos más pequeños, no se va a dar, lo cual ha sido la realidad. Eso trasladado hoy en día, se sabe que no existe un sitio más perfecto para poder reproducir o recuperar esta especie, y lo cual entender que esto sería inviable hacerlo económicamente hoy. Así que ese proyecto inicial se crea por ese motivo. Ahí empiezan a pensar dónde traemos, tenían claro que tenía que ser ciervo ibérico, que no tenía que ser otro tipo de ciervos que en España ya estaban entrando en cotos, se tenían ciervos nórdicos porque tenían más peso, eran animales con más trofeo y lo que buscaban era la caza. Ellos querían el ciervo, el autóctono, el que había aquí en Europa y sobre todo en la zona de Ibérica. Entonces, bueno, empiezan ahí a buscar, encuentran que en el Pardo, en Madrid, había una colonia de animales que al estar, ser una zona protegida, tenían genéticamente pues aquello que les interesaba y trasladan aquí las 2 hembras primeras y el primer macho que aparece en la ciudadela. Claro, ellos empiezan a reproducir, evidentemente los que hay ahora poco tienen que ver con aquellos, porque al ser un centro de reproducción, o sea, de recuperación de especies, han ido entrando ejemplares distintos, han venido de diferentes zonas, pero bueno, el inicio fue ese, y fue por lo que se trajeron aquí los primeros ejemplares, que evidentemente fue una fiesta para Jaca, fue un espectáculo, y se terminó convirtiendo en un icono, porque ahora mismo nadie ya reconoce Ciudadela o Jaca sin su ciudadela, ni su ciudadela sin sus ciervos. Entonces, ese es un poco lo bonito, es eso, ¿no? Que ese inicio se termina convirtiendo en algo tan bonito como lo que hay ahora. Pues efectivamente, porque se comienza con 3 ciervos, estamos hablando de la década de los 70, pero luego ya ahí nos adentramos en el siglo XXI, imagínate, en 50 años se han pasado cosas y eso va evolucionando, cambiando, creciendo hasta llegar al concepto de ecociudadela. Que como creador de este proyecto, Roberto, ¿qué es Ecociudadela? A ver, Ecociudadela surge hace 8 años, ahora 9 años, precisamente por otra problemática. Estaba cambiando la sociedad, estaba viendo, incluso se había desvirtuado un poco el conocimiento de por qué esos ciervos se habían llegado aquí. Llegó un momento en el que la gente se creía que estaban para comerse la hierba del foso de la ciudadela. Esto yo lo he escuchado muchas veces e incluso se ha reflejado muchas veces en muchos sitios. Entonces no tenía mucho sentido ya eso. Luego había otra problemática bastante importante que se estaba dando, que era el tema del incivismo, ¿no? O sea, aparecían en el foso restos de plásticos, aparecían botellas, aparecía una serie de cosas que no se tenía ese valor por el animal. Pero ya no, el problema no venía solamente de que ocurría en la ciudadela, esto es una cosa que se está dando constantemente en toda la naturaleza. La gente abandona plásticos sin motivo y bueno, se habló de crear un proyecto con la dirección de aquel momento de la ciudadela, en el cual intentar englobar un poco eso, volver a recuperar esa esencia inicial de por qué los ciervos estaban aquí, volver a darla a conocer, que se supiera exactamente por qué estaban, darle otro cariz, ¿no? Hacer otra serie de estudios, que había que hacer estudios genéticos, había que entrar ya a programas de enriquecimiento medioambiental, para que los ciervos, a través de darles ya todas las necesidades que tiene la naturaleza, las tuvieran también en el foso. Bueno, había una serie de proyectos nuevos que tenían que entrar. Y aparte, cómo se podía atajar ese abandono de plásticos que se estaba dando en el foso. Nosotros somos una asociación que tenemos 2 líneas de trabajo, una es la educación medioambiental, la otra es la terapéutica, pues trabajamos con el mundo de la discapacidad y los animales, y en el trabajo de esa parte medioambiental, pues la ciudadela consulta con nosotros qué podíamos hacer, y de allí surge Ecociudadela. Nosotros lo que queríamos era vincular a los niños o escolares o chicos pequeños que en ese momento tenían una edad de 8 años, 10 años, que son los que en un futuro iban a estar en la zona de los glacis, en el botellón, de juerga, tomándose algo con los amigos, charlando, cómo gestionar esos residuos que iban dejando allí para que no afectara a animales con los que iban a conocer. Nosotros, por la experiencia que traíamos ya de una granja escuela que tenemos en Huesca, sabíamos que la única manera es que te lo pueden explicar, pero lo importante es saber que tu acción está repercutiendo en un animal directamente, y sobre todo un animal que has conocido. Por lo tanto, en aquel momento se empezó con Oroel, se empezó con Ciudadela y se empezó con Peter, eran 3 ciervos que llegaron, 3 bambis, hubo que rescatarlos, y lo que se hizo fue permitir que esos chicos de esa edad
se acercaran a ellos, los conocieran, los tocaran, interaccionaran con ellos, bajaran al foso, vieran cómo vive la manada y conocieran el proyecto. Esos chicos han ido creciendo y han ido creciendo conociendo a los ciervos de una manera directa y ya no están haciendo nada que les pueda afectar. Prueba que ahora mismo es residual lo que podemos encontrar en el foso, es las familias que repiten año tras año la visita de Cociudadela, están en ella, e interaccionan con ellos, te dicen, mi hijo durante este año ha sido un protector de la naturaleza fantástica, cuida muy bien. Y eso es lo bonito, el haber conseguido sembrar esa semilla de pues ser defensores, ¿no?, de lo que es el medio natural. Ya no hablemos de la Ciudadela, hablamos de que esto se ha extrapolado totalmente a su día a día de esos chavales. Y ese es el objetivo inicial de por qué surgió Ecociudadela. Involucrar a la sociedad jacetana, sobre todo a los jóvenes, que es algo que me parece que es precioso, para que lo consideren algo suyo, algo a cuidar, y ya que es algo tan emblemático y tan conocido de la ciudad de Jaca, pues por lo menos tener... has pasado por encima, pero dentro de ese programa educativo ambiental está CEAL, y también has tocado un tema que me parece apasionante, ¿no?, que es a través de la ayuda, la otra línea de trabajo que tenéis en ASCEAL, que es pues con animales, ¿no?, para... Sí, ASCEAL surge porque, al fin y al cabo, era la inquietud de una serie de personas que veíamos que a través de los animales se podían conseguir objetivos. Animales con los que trabajábamos diariamente, teníamos un centro con animales, con caballos, con una granja escuela. Veíamos que esos animales, aparte de la parte educativa, podían dar algo más. Entonces, claro, hablamos de hace 15 años. Hace 15 años empezaba a hablar de las terapias con animales. Sí que había muchos estudios en España eran poco conocidas, fuera de España estaban muy asentadas ya, en las universidades de Alemania estaban dentro de las universidades estos programas, y lo que hicimos fuimos de las asociaciones pioneras en España de traerlas aquí. Empezamos a trabajar principalmente con caballos y con perros, pero al fin y al cabo cualquier animal es susceptible de entrar en una sesión terapéutica, porque lo que tenemos que buscar es el objetivo de saber rescatar ese animal como está, sin afectarle para nada, pero que el usuario, de alguna forma, esa interacción con el animal le sirva, ¿vale? Me da igual si estamos hablando de un caballo, montar a caballo porque esa rehabilitación nos viene bien físicamente, pero que podemos estar hablando de pequeños animales con los que, o aquí en el caso de los ciervos, podemos estar hablando de que hay niños súper motivados que vienen a hacer la actividad, hacemos una sesión terapéutica con el perro, por ejemplo, y luego terminamos en el fortalecimiento con el ciervo. Nos parecía fundamental instaurar aquí en la Ciudadela lo que nosotros llevábamos defendiendo desde hacía unos cuantos años, que era que ese mismo proyecto medioambiental terminase reflejándose en un proyecto social y revirtiendo de una forma en personas que necesitaban esa ayuda también, ¿no? Un poco lo que buscaba. La verdad es que te estoy escuchando y me parece que es magistral, ¿no?, ese crecimiento, esa evolución y ese repetir, porque es cierto que la gente viene y repite y se siente involucrada. Cuéntame un poco cuál es la dinámica de esta visita a Ecociudadela. ¿En qué consiste? Bueno, Ecociudadela, al fin y al cabo, pues eso, tiene 3 partes. En la cual la parte inicial se explica un vídeo en el cual hablamos de la historia de Manolo, es un ciervo que vivió en el foso y que por diferentes situaciones pues, se vio afectado directamente por los plásticos, ¿no? Y eso es algo que además tuvo mucha repercusión social. Utilizamos ese recurso porque, claro, nosotros en la hora que dura la sesión tenemos que conseguir formar ese espíritu crítico, ¿no?, y ese espíritu medioambiental. Entonces, primero pues ven lo que puede hacer sus actos. Luego bajamos al foso y observan la manada de ciervos, ven, se les explica el proyecto, se explica que los animales, que algunos de ellos volvieran a la naturaleza, los ven a una distancia prudencial y se les cuenta pues, lo que es el ciervo, que al fin y al cabo la parte de biología, la parte de etología, todo esto es muy interesante, ¿no? También saber pues, cómo viven las cuernas, hablan detalles así mucha anécdota, ¿no?, que es lo que también les engancha, el saber esas cuernas, pues al fin y al cabo hablamos de pocas cosas con todo lo que podíamos hablar, ¿no?, porque al fin y al cabo pensar que son animales que los vemos allí solamente en la historia del mundo, a nivel de evolución, se puede hablar muchísimas cosas más. Entonces, bueno, pues tienen esa interacción y luego pasamos a otro espacio donde están los cervatillos que han sido recuperados o rescatados cuando son pequeños y son con los que ya interaccionan. Son animales socializados, no troquelados, o sea, no son animales que estén amaestrados. Hay que puntualizar, porque yo te lo he escuchado decir hoy en el grupo de la visita, hay que diferenciar eso claramente. Sí, nosotros no...
con ninguno de los animales que trabajamos, absolutamente con ninguno, modificamos su carácter ni su base de... Para que te hagas una idea rápida, nosotros, por ejemplo, en el centro que trabajamos con caballos en terapias, nuestros caballos jamás están en un box cerrado, están en el campo, están en manadas. Tú llegas allí, los coges, hacen su sesión y se vuelven con el grupo. Eso lo que consigues es que no estás modificando para nada su carácter. Claro. Entonces, no es un animal sometido. Aquí es lo mismo. Son animales que los rescatamos de bebés, porque su madre no se puede hacer cargo de ellos por diferentes motivos que nos llegan, y una vez que son un poco más mayorcitos, entran ya dentro de lo que es el grupo social. No hacemos que piensen que son humanos. Siguen sabiendo que son ciervos, siguen teniendo su estructura jerárquica, sus acciones, su manera de vivir, pero lo único que tienen, pues que como el humano, que para ellos somos el enemigo natural, hemos roto esa parte o hemos desensibilizado esa parte de miedo, permiten que estemos. Pero por supuesto ni se pueden coger, ni se pueden abrazar, ni se pueden hacer nada que vaya en contra de sus propios instintos primarios, que los tienen súper aprendidos. Y encima respetamos muchísimo su carácter, porque cada uno tiene un carácter especial, y eso es lo chulo. Entonces yo siempre, cuando hago las visitas, siempre les hablo y les digo, mira, Arán es una cierva con la que yo tengo un vínculo muy especial con ella, ¿no? Y le digo, siempre digo, además, es que el día que llegas tiene un día fantástico, y viene y te besuquea y te esto, y hay días que llegas y dice que no, que hoy estoy de que no, pues está de que no. Y eso es lo interesante, saber respetar eso, tienen la puerta abierta, si quieren estar, están, si no están, se bajan, hacen lo que quieren. Entonces, eso es lo importante, ¿sabes? No tenerlos sometidos, sino que estén allí. Pero bueno, como al fin y al cabo lo que les damos es una chuche, pues bueno, pues es fácil jugar con eso. Claro. Hoy hablamos de una manada en este momento que está formada por 24 ciervos. Sí, ahora tenemos 24 ejemplares en el foso, entre los machos, las hembras y los cervatillos que nacieron el año pasado. Y luego están los 3 ciervos estos, que son los que te digo que están socializados. Oye, me imagino que el mantenimiento, la alimentación, todo eso es un trabajo complejo, incluso me atrevería a decir que duro. A ver, lo que tiene sobre todo es que está muy mirado. Nosotros no se alimentan, no son animales que se intenta que coman en el foso, si se intenta repartir la comida, intentamos no lo dar en pesebres, pero bueno, al fin y al cabo toda la comida que comen pasa por un control veterinario previo de nutricionistas, se sabe muy bien lo que se les da, están las cantidades medidas, se mira que no sean animales estabulados, es un proceso importante y siempre está muy mirado. Todo lo que comen siempre ha pasado previamente por nutrólogos, las empresas que nos los traen o el equipo, dentro de nuestro equipo de 2 nutrólogos también que nos colaboran con nosotros, así que bueno, está todo muy mirado. Oye, otra cosa, la visita de Ecociudadela no es un producto de verano, es algo que está a lo largo de todo el año. Sí, al fin y al cabo ha sido por demanda, es que claro. Nosotros lo empezamos como algo puntual, pero ha llegado un momento en el que se pedía que tenía que hacer, las sesiones se llenan, sí que son sesiones de grupos no muy grandes, pues para también tener esa calidad, ¿no? Que no queremos perderla, y se hacen durante todo el año. Al principio eran solamente periodos muy vacacionales concretos, ahora ya es todo el año, a demanda muchísimas veces, para grupos, y se hace constante. ¿Cuántos años viven estos animales? A ver, pues esto al fin y al cabo es relativo, ¿no? Pero bueno, pues, si hablamos de medias, vamos a hablar de que en la naturaleza estamos hablando entre 13 y 14 años, hablamos de media siempre. Es la edad en la que un animal de estos ya es senil, ya es mayor, ya les cuesta comer, si llega la época invernal ya están débiles, se quedan sin dientes, por lo tanto les cuesta comer esas raíces o esas ramas que están preparados. Pensar que es un animal que además en el monte es muy útil porque limpia muchísimo monte, porque es de los pocos animales que digieren la lignina. Y entonces, en épocas invernales, comen mucha madera, mucho arbusto, entonces hacen mucha limpieza. Este animal, pues eso, en la naturaleza moriría por inanición en esas épocas. Aquí, sin embargo, las abuelas, tenemos el orgullo de tener una abuela con 24 años, una con 21 años, son animales muy mayores, que estamos muy encima de ellas, y son animales que estas sí que se alimentan, porque al no tener dientes, pues después del pienso tienen un sitio donde les podemos, si las vemos más apuradas, se les da de comer, se les echa un extra, entonces bueno, estamos muy encima de ellos. Aquí las bajas son ya cuando llegas a niveles extremos, ¿no? Es muy bonito ese vínculo, ¿no? Y viendo el audiovisual que se proyecta como parte de la visita de Ecociudadela, la figura de Manolo. ¿Qué tuvo Manolo para que trascendiera de esa manera? Pues yo creo que fueron los medios de comunicación y fue la difusión que se le dio en aquel momento. Además, lo de Manolo es muy curioso porque Manolo es el nombre que se le daba aquí
siempre al macho alfa, como pensar que esto era... Sí, el hecho de Manolo era por eso, pensar que esto era cuartel, cada cierto tiempo pasaban nuevos reemplazos y los nombres era difícil que fueran pasando uno a otro, entonces lo que se cogió como una especie de tradición, que era que al macho dominante se le llamaba Manolo. Entonces ese fue el último Manolo que hubo en aquel momento, porque sí que ese animal al ingerir plásticos, su rumen se llenó de plásticos, y no murió por el hecho directo del plástico, murió por inanición, porque al haber tragado tanto plástico no le entraba más comida dentro del rumen. Claro. ¿Qué pasa? Que al hacer la biopsia, o la necropsia mejor dicho, se descubrió que tenía el rumen completo de plásticos. Eso sí que trascendió a los medios de comunicación, trascendió a la sociedad, y la verdad que ha sido un recurso muy útil, porque vuelvo a lo mismo que te decía antes, el focalizar sobre alguien, el focalizar sobre un individuo, ya no es que estés viendo lo que pasa, sino que lo estás palpando. Nosotros además en la visita, antes del COVID, desde el COVID no, porque ya intentamos que no haya material que pase mucho entre unos y otros, pero antes enseñábamos lo que había salido en el rumen de Manolo, lo veían y lo veían de cerca, y eso la verdad que es una cosa que impactaba muchísimo, porque veías una recreación del rumen, pero veías todo lo que había dentro, bolsas de plástico, pajitas de zumo, y esto se extrapola otra vez a la naturaleza. Nosotros, que muchas veces nos llaman pues porque hay que actuar o por animales que se han encontrado muertos, en todos, en el 100% de ellos, encontramos restos plásticos. O sea, que es algo que es un problema muy serio que hay que empezar a atajar de una manera drástica. Llegan hasta la Ciudadela el público familiar, vienen familias, vienen muchos niños, pero sobre todo a mí me ha parecido algo que es muy bonito, ¿no? Dentro de, porque a lo mejor sí que te puede servir como piedra angular, ¿no? La muerte de Manolo a consecuencia del consumo de plásticos, pero enseñanzas muy sabias y muy importantes como son, me ha impactado lo de las 3 R's, o sea, que los niños aprendan que hay que reutilizar, que hay que reciclar, ¿sabes? Es que el tema del reciclaje es fundamental, es que, a ver, somos la generación del plástico. Sí. A mí hace poco veía un reportaje que me dio una pena tremendo, que se hacían catas, ¿no? Y se veía, pues, lo que iban a encontrar dentro de muchísimos años, lo que iba a aparecer en nuestra época generacional, nuestra de nuestros padres, eran restos plásticos. Y la verdad que es una pena que al fin y al cabo, dentro de muchos años, nos identifiquen con eso. Pensar que un plástico, una bolsa de plástico que llega a la naturaleza, tarda 500 años en descomponerse. No estoy hablando en desaparecer, estoy hablando 500 años en descomponerse en microplásticos que volvemos a ingerir. ¿Esto cómo se puede solucionar? La única manera es reciclaje, es que no hay otra. Evidentemente el plástico no va a desaparecer de nuestra vida, lo tenemos a diario, pero sí que el tema de reciclar, reutilizar todo lo que podamos, reducir el consumo de plásticos de uso rápido, estas 3 R's que ahora mismo los niños ya las tienen muy interiorizadas, es algo que hay que gestionar en el día a día. Nosotros lo incluimos dentro del vídeo y lo incluimos dentro del inicio, y además estamos súper contentos porque este trabajo está siendo reconocido a nivel nacional. Ahora mismo nos acaban de dar un premio Coembes. Eso te quería preguntar, sí. De toda España, como que somos una de las entidades o de los proyectos que más está favoreciendo el tema del reciclaje y ese impacto medioambiental de los plásticos, con lo cual para nosotros también estamos muy contentos. Pues fíjate esa conexión de lo que sucede hace 50 años, de la mentalidad que había con el siglo XXI, en la cual adquiere tanta importancia, ¿no? Lo que es los conceptos de ecología y de cuidar el mundo, ¿no? Y que a través de los ciervos se puede hacer. Roberto, yo me imagino que a lo largo de tantos años, pues alguna anécdota tienes que tener con los ciervos. Muchísimas. Cuéntanos alguna. Muchísimas con ellos, y sobre todo lo más bonito, a ver, con los animales son anécdotas a diario porque al fin y al cabo convivimos directamente con ellos. Nosotros no entendemos, nuestra convivencia con los animales es todo el tiempo, en cuidados, antes te hablaba de Arán, un animal que cuando era bebé pensábamos que no iba a salir adelante, y al día siguiente llegas y la ves que está de pie. Ese tipo de cosas impactan muchísimo y te crean un vínculo importante. Pero lo que más marca o nos deja sobre todo son las anécdotas de la gente que pasa por aquí, de niños pequeñitos que piden volver a estar con ellos, niños que incluso ahora, fijaros que hablamos de que el programa lleva 8 años. Hace 8 años esos niños ahora tienen, el otro día venía un niño que empezaba en la universidad y había encaminado su objetivo, ¿no? Cuando me recordaba, cuando vine, quería ser veterinario y ahora voy a ir a biología, pero porque es que esto me impactó. Pues fíjate, has influido de una manera completamente aleatoria, sin estar, pero has influido en los objetivos vitales de una persona, ¿no? Y eso lo vemos a diario, ¿no?
Anécdotas así me refiero, pues es eso, en cómo lo viven, cómo los reconocen, cómo vuelven, cómo te preguntan, las cartas que nos escriben, mensajes que nos llegan. La verdad que ese tipo de cosas son experiencias vitales que a nosotros nos dan el día a día. Hablamos antes de la parte terapéutica. Allí imaginaros la repercusión que tenemos, el proyecto TEA que tenemos para chicos con trastorno de espectro autista, que están a través de los ciervos, que los cuidan, que están con ellos. Es que son muchos pasos los que se han ido dando en este periodo, ¿no? No ha sido un paso solamente... eso es una experiencia vital, ¿no? Tanto para la gente que pasa como para nosotros, que hemos crecido con este proyecto también. Oye, ya para finalizar, Roberto, en este año de celebraciones de 2024, ¿qué más cosas se van a hacer? Pues va a ser un año interesante, es un año que vamos a estar durante todo el año, porque al principio dijimos, bueno, concentramos todo en una fecha, pero bueno, hemos decidido hacer varias. El día 19 de marzo se va a hacer la entrega de los premios Ecociudadela. Hemos decidido fundar o crear unos premios que se van a reconocer a personas que ya se quedan instaurados, para personas que de una forma u otra apoyan o defienden el cuidado de la naturaleza. Es un reconocimiento para dar un paso más. Ese día se hará también una mesa redonda con los premiados y vamos a hablar del turismo sostenible, de cómo se entiende hoy en día, o cómo, mejor dicho, no se entiende una actividad turística sin tener un proyecto de sostenibilidad serio, no utilizando la palabra sostenible banalmente, sino que ya tenga unas bases importantes. Va a haber una mesa redonda muy chula. Se va a hacer un acto de reconocimiento de aquellos primeros días, o el primer día que vinieron los ciervos. Queríamos haber hecho también ese día algo para los niños, porque Tomás, tú bien lo sabes, que el día aquel de que se soltaron los ciervos, vino toda Jaca, todos los niños, se lanzó a todo el mundo a la calle. Fue un momento increíble, date cuenta que en aquel tiempo existía la televisión, no había internet, ni redes, era venir a ver los ciervos, y fue algo como una película, algo increíble. Pues queríamos también, ¿no?, volver a retomar o rescatar esa... que fuera para todo el mundo. Entonces hemos decidido, lo que pasa que por fechas y por la inclemencia del tiempo lo hemos trasladado a mayo, además con la colaboración del ayuntamiento también. Se va a traer un grupo de teatros, los Titiriteros de Binefra, que son muy conocidos. Nada menos. Van a hacer un espectáculo aquí en la plaza de la Ciudadela, y hemos convocado a todos los colegios de Jaca, que además nos decían que nunca se habían convocado a todos los colegios en un mismo sitio, todos los escolares. Tenemos ya calculados que van a estar cerca de 1000, ¿vale? Y queríamos encima dar otros 2 giros más a esa actividad. Uno es que no solamente vinieran los niños, sino que también van a venir las personas mayores. Se ha hablado también con las residencias, con los centros de día, se les ha convocado también para que puedan venir. Vamos a juntar las 2 generaciones. Y también le vamos a dar un carácter social al evento. Queremos darle que no solamente sea celebrar que llegaron los ciervos, celebrar este vínculo que hay con los animales, sino que también tenga un carácter social. Esto estamos ahí todavía trabajándolo. Vamos a terminar de definirlo, nos falta una cosilla, pero también va a ser una cosa muy, muy llamativa, y también va a tener muchísima repercusión ese punto social también que le vamos a dar al acto. Y luego durante todo el año pues se seguirán haciendo, pues habrá charlas, va a haber alguna mesa redonda más y tal, pero bueno, los 2 momentos principales van a ser ese 19 de marzo y ese 24 de mayo, van a ser como los momentos más puntuales. Además, luego se va a hacer una exposición permanente que se va a quedar ya en la Ciudadela, en una de las casamatas, en las cuales se va a quedar ya por qué están los ciervos en la Ciudadela, para que todos los visitantes del castillo, cuando visiten los diferentes museos, vean también esta exposición, en la cual habrá pues unos paneles explicativos, con fotos, van a poder tocar cuernas, van a ver con diferentes cosas también interactivas, para que sepan por qué están los ciervos, porque es una pregunta muy recurrente de los turistas que vienen al castillo, ¿por qué están? ¿Por qué hay ciervos aquí? Entonces, pues para que lo puedan ver allí. Y luego Ecociudadela se va a reforzar con una actividad más. Vamos a hacer una actividad dentro, hablaba antes que eran 3 partes, y vamos a hacer una actividad inmersiva, que va a ser una parte más, ahora habrá 4 partes, pero esta tampoco la puedo contar hoy, porque tampoco la hemos terminado, pero es una experiencia muy bonita, en la cual la gente va a terminar la visita dentro de una experiencia inmersiva. Bueno, pues dicho queda, iremos informando poco a poco de todas las cosas, de todas esas actividades que se van a hacer y que van a tener lugar a lo largo de este año 2024. Muchísimas gracias, Roberto, y simplemente pues emplazar a todo el mundo a que hay que venir, hay que repetir, hay que fomentar, y sobre todo si ha crecido, que crezca por lo menos otros 50 años más. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, gracias, Toño.